En los confines del Ártico, donde el frío devora la vida y los osos polares acechan en la penumbra, una mujer desafió las leyes de la supervivencia. Desde su llegada a la inhóspita isla de Wrangel hasta su increíble rescate 2 años después. La historia de Ada Blackjack es un viaje épico de valentía, ingenio y resiliencia. Número 1. El viaje a lo desconocido. Una joven inuit llamada Ada Blackjack, tímida y asustada, se encuentra en el puerto de Nome, Alaska, esperando embarcarse en una misión hacia la helada isla de Wrangel en el Ártico. Es el 9 de septiembre de 1921. Ada no tiene ninguna experiencia en supervivencia, pero su única opción para ganar dinero y recuperar a su hijo enfermo del orfanato es unirse a una expedición peligrosa con 4 hombres que apenas conoce. La idea de enfrentarse a los osos polares y al frío extremo la aterroriza, pero no tiene más remedio que ser valiente. Su principal tarea será coser ropa y equipos de supervivencia, pero Ada pronto descubrirá que sus habilidades de costura no serán suficientes para sobrevivir. El líder de la expedición, Vilhjálmur Stefansson, un famoso explorador, le promete que todo estará bien. Le asegura que la isla tiene abundante vida silvestre para cazar y que solo estarán allí por 1 año antes de ser rescatados por un barco. Para Ada, que nunca ha cazado ni disparado un arma, estas palabras deberían ser tranquilizadoras, pero no lo son. Además, Stefansson ni siquiera se unirá a la expedición. Él está ocupado con una lucrativa gira de conferencias en los Estados Unidos. Todo el plan parece estar mal desde el principio, pero Ada necesita los $50 al mes que le han prometido para salvar a su hijo Bennett. Con su equipo y una gata llamada Victoria como su única compañía femenina, Ada aborda el barco junto a los 4 hombres de la expedición: Alan Crawford, Lorne Knight, Frederick Maurer y Milton Gale. Son jóvenes, inexpertos, y al igual que Ada, subestiman las dificultades que enfrentarán. La travesía hasta la isla Wrangel dura 1 semana, y el 16 de septiembre de 1921, finalmente desembarcan. Plantan la bandera británica en la isla, aunque Wrangel es territorio ruso, lo que ya crea tensiones en el ambiente. El campamento se establece rápidamente, pero desde el principio, la isla parece mucho menos amistosa de lo que Stefansson había prometido. Los perros de trineo que trajeron están débiles por el viaje, y para colmo, gran parte de los suministros de comida se ha echado a perder. Sin embargo, la tripulación sigue confiando en que la caza les proveerá lo necesario para sobrevivir. Ada, por su parte, tiene un miedo constante a los osos polares. Antes de partir, había visitado a un chamán inuit en Nome para buscar protección espiritual, pero las palabras del chamán no la tranquilizaron. Le dijo que la muerte y el peligro acecharían en su futuro, y la advertencia de que tuviera cuidado con el fuego y los cuchillos resonaba en su cabeza mientras el barco se alejaba y ella quedaba en medio de la tundra congelada. Número 2. El invierno ártico se aproxima. La isla Wrangel, con su paisaje desolado y helado, pronto se revela como un lugar más hostil de lo que cualquier miembro de la expedición podría haber imaginado. Mientras el otoño avanza, las temperaturas comienzan a desplomarse y el sol desaparece lentamente del horizonte. Para Ada Blackjack, cada día es una lucha entre el miedo constante y el esfuerzo por mantener su propia cordura. La histeria ártica que empezó a manifestarse en los primeros días de la expedición ahora se convierte en una oscura compañía, una sombra que siempre parece estar rondando. A cada paso, siente como si los osos polares la estuvieran acechando, esperando el momento exacto para atacarla. Los hombres de la expedición también empiezan a darse cuenta de que sus expectativas de cazar fácilmente para alimentarse durante el invierno eran ilusorias. Aunque Stefansson les había asegurado que la isla estaba llena de vida salvaje, lo cierto es que la caza es mucho más difícil de lo que esperaban. Los osos polares, que Ada tanto teme, no se ven con frecuencia, y cuando lo hacen, representan una amenaza, no una fuente de alimento. Las focas, otro animal que esperaban cazar,
también son escurridizas. Sin suficiente comida almacenada, la supervivencia durante el largo invierno se convierte en una cuestión incierta. Mientras tanto, Ada sigue cumpliendo con su rol de costurera, aunque la relación con los hombres de la expedición sigue deteriorándose. La soledad y el aislamiento empiezan a hacer mella en su psique. Su mente regresa constantemente a los recuerdos de su hijo Bennett, el pequeño que dejó atrás en Nome, enfermo de tuberculosis y bajo el cuidado de un orfanato. Cada puntada que da al coser un abrigo de piel, cada hilo que enhebra, lo hace pensando en el dinero que necesita para rescatar a su hijo de ese destino. Pero ahora, atrapada en una isla ártica sin suficiente comida y rodeada de hombres que empiezan a perder la esperanza, ese objetivo parece cada vez más lejano. Uno de los miembros de la expedición, Lorne Knight, comienza a mostrar signos de enfermedad. Aunque inicialmente intenta ocultar su malestar, es evidente que el escorbuto está afectando su cuerpo. La falta de frutas y verduras frescas en su dieta lo ha dejado débil y vulnerable, y su temperamento se vuelve irritable. Knight, que en un principio había sido cordial con Ada, ahora la maltrata verbalmente. Cada vez que Ada intenta ayudarlo, él la critica por no ser lo suficientemente eficiente. A medida que su condición empeora, Knight se convierte en una carga más para Ada, que además de soportar el frío y el miedo, debe encargarse de cuidar a un hombre enfermo que no muestra ninguna gratitud. El campamento entero está envuelto en una atmósfera de desesperanza. Las tiendas de campaña, aunque ofrecen protección contra los elementos, no pueden mantener el frío extremo del Ártico fuera. Las noches son largas y oscuras, y el silencio de la isla, interrumpido solo por el aullido del viento, pesa sobre Ada y sus compañeros. A medida que el invierno se asienta, el grupo se da cuenta de que sus expectativas de ser rescatados al cabo de un año podrían ser demasiado optimistas. El barco que debería recogerlos no llega, y la incertidumbre empieza a corroer la moral de los hombres. Ada, a pesar de sus propios miedos y sufrimientos, sigue trabajando incansablemente. A pesar de que las relaciones con los hombres de la expedición se han vuelto tensas, ella continúa cosiendo y realizando tareas domésticas, incluso cuando ellos no lo valoran. En su mente, la imagen de su hijo enfermo sigue siendo lo único que la motiva a seguir adelante. Cada día, Ada piensa en lo que debe hacer para sobrevivir y, con suerte, regresar a Nome con el dinero suficiente para sacar a Bennett del orfanato. Sin embargo, la realidad de su situación se vuelve cada vez más clara. Están atrapados, y el invierno que se avecina no les dará tregua. Número 3. La partida de los hombres. Los días en la isla Wrangel se hacían cada vez más largos, aunque el sol no aparecía. El aire gélido lo cubría todo, y las esperanzas de supervivencia comenzaban a desmoronarse. Para Ada Blackjack, la soledad se sentía más pesada a medida que los hombres con los que había llegado empezaban a perder la compostura. A pesar de la dureza de la vida en el Ártico, Ada había encontrado un patrón en sus días: coser la ropa que mantenía vivos a los hombres, mantener el campamento y tratar de conservar fuerzas. Pero esa rutina no era suficiente para los demás. Lorne Knight, uno de los compañeros de la expedición, se había vuelto un peso muerto. Su estado de salud, deteriorado por el escorbuto, era cada día más alarmante. Su piel estaba marcada por manchas moradas y su cuerpo no respondía como antes. El frío ártico lo había debilitado hasta el punto de no poder moverse, y Ada, con una mezcla de compasión y resignación, se encargaba de cuidarlo. Cada mañana, mientras el frío quemaba sus manos, ella calentaba arena y la colocaba en sus pies para aliviar su dolor. Sin embargo, Knight nunca mostraba gratitud. Sus gritos, quejidos y exigencias se volvían insoportables, pero Ada aguantaba. No tenía opción. La situación se volvía cada vez más desesperante. Las reservas de comida eran escasas y la caza no rendía lo suficiente para mantener a todos con vida.
Los hombres sabían que su única oportunidad de sobrevivir era salir de la isla y buscar ayuda, pero el mar estaba congelado y el viaje hasta Siberia parecía un reto imposible. Aún así, el hambre y el miedo a la muerte los empujaban a tomar decisiones precipitadas. El 29 de enero de 1923, 3 de los hombres de la expedición tomaron la decisión que cambiaría el destino de Ada Blackjack. Alan Crawford, Frederick Maurer y Milton Gale decidieron emprender una travesía por el gélido mar de Chukchi, con la esperanza de encontrar ayuda. Sabían que las probabilidades de sobrevivir eran escasas, pero la alternativa, quedarse en la isla sin comida, era igual de aterradora. Ada, quien había aprendido a depender de sus compañeros para sobrevivir, quedó sola para cuidar a Lorne Knight, el único hombre que no podía acompañarlos debido a su estado de salud. Número 4. El desafío de la supervivencia en solitario. Con los 3 hombres de la expedición desaparecidos en el horizonte, y Lorne Knight muriendo lentamente de escorbuto, Ada Blackjack se encontraba completamente sola en una isla inhóspita y rodeada de peligros. Aunque su mente estaba nublada por la desesperación, el frío y la soledad, Ada sabía que no tenía más opción que luchar por su supervivencia. La isla Wrangell, con su interminable nieve y sus cielos grises, se había convertido en una prisión helada, y cada día que pasaba era un reto mayor para su resistencia física y mental. A pesar de todo, Ada comenzó a desarrollar nuevas habilidades de supervivencia. Se vio obligada a aprender cosas que jamás había imaginado. Empezó a estudiar el entorno, buscando cualquier forma de cazar, recolectar comida y mantenerse viva. Con el tiempo, se volvió sorprendentemente eficiente en la caza de zorros árticos, los cuales se convirtieron en su principal fuente de alimento. A falta de una trampa adecuada, inventó su propio método para atraerlos y atraparlos. Aunque los zorros eran pequeños, cada uno representaba un día más de supervivencia. Ada había pasado de ser una costurera inexperta en el arte de la caza a una mujer que dependía únicamente de su ingenio para sobrevivir. Mientras tanto, Lorne Knight seguía siendo una carga constante. El estado de salud de Knight empeoraba rápidamente, y Ada, sin tener conocimientos médicos más allá de su intuición, hacía todo lo posible por aliviar su dolor. Cada mañana y cada noche, le calentaba los pies con arena caliente, vaciaba su vasinilla y lo alimentaba con lo poco que lograba cazar. Sin embargo, nada de esto parecía suficiente para Knight, quien, sumido en su propio sufrimiento, no dejaba de reprocharle a Ada que no lo cuidaba adecuadamente. En su diario, Ada describió con dolor cómo las palabras de Knight la afectaban profundamente, especialmente cuando él mencionaba a sus hijos perdidos, lo cual la hacía llorar en silencio. Pero a pesar de los insultos y el maltrato, Ada siguió cuidándolo hasta el final. La soledad era demasiado grande como para dejarlo morir sin intentar salvarlo. En marzo de 1923, Ada ya había asumido por completo su rol de cazadora. Se levantaba temprano por las mañanas, a pesar del agotamiento físico y emocional, y salía a buscar cualquier señal de vida en la isla que pudiera proporcionarle alimento. El clima se volvía más impredecible a medida que el invierno continuaba, pero Ada no se detenía. Aprendió a moverse en el paisaje desolado, observando los rastros que los animales dejaban en la nieve y utilizando cualquier recurso que tuviera a su disposición para capturarlos. Aunque su principal preocupación eran los zorros, Ada también cazaba aves cuando tenía la oportunidad y recogía cualquier huevo que pudiera encontrar. Cada día se volvía una lucha entre la necesidad de alimentar tanto a Knight como a sí misma y la realidad de que los recursos eran limitados. Con el paso del tiempo, Ada también aprendió a utilizar las armas de los hombres. Aunque al principio le aterraba la idea de disparar un rifle, la presencia constante de osos polares en la isla la obligó a superar ese miedo. Los osos eran una amenaza real, y Ada sabía que si uno de ellos se acercaba demasiado al campamento, tendría que defenderse.
Construyó una plataforma elevada desde la cual podía observar el terreno y dispararles desde lejos si se acercaban. También organizó su pequeño campamento, apilando cajas para crear una barrera protectora alrededor de su tienda, donde almacenaba municiones y herramientas esenciales. A pesar de las duras condiciones, la constante amenaza de los osos y el peso emocional de la situación, Ada nunca dejó de cuidar de Lord Knight. Durante meses, lo alimentó y atendió con la mayor diligencia posible. Sin embargo, la enfermedad de Knight era incurable en esas condiciones, y su cuerpo no soportó el rigor del Ártico por mucho más tiempo. El 23 de junio de 1923, Knight falleció. Ada, con un corazón cargado de tristeza, registró su muerte en la máquina de escribir de la expedición, dejando constancia de la fecha para que el líder de la misión, Stephenson, supiera cuándo había ocurrido. A pesar de todo lo que había soportado, Ada se mantuvo firme, incluso en los momentos más sombríos. Número 5. Un invierno de soledad. El viento ártico no tenía piedad, y para Ada Blackjack, cada día que pasaba en la isla Wrangel era un recordatorio de la lucha constante por su vida. Ahora completamente sola, salvo por su gata Victoria y rodeada por un desierto helado, Ada se enfrentaba al invierno más duro que había conocido. La muerte de Lord Knight la había dejado sin la obligación de cuidar a alguien más, pero también la había sumido en una soledad indescriptible. Con los hombres de la expedición desaparecidos y sin ninguna garantía de que regresarían o de que llegaría un barco a rescatarla, la única compañía que le quedaba era su propia fuerza de voluntad. El frío en la isla parecía interminable. Cada vez que Ada salía de su tienda para buscar leña o revisar las trampas, sentía que el viento helado la atravesaba como cuchillos. Los días se volvían una masa indistinguible de oscuridad, ya que el sol no aparecía en el horizonte, dejando a Ada en una noche polar que no tenía fin. Aún así, no se permitió descansar demasiado tiempo. Sabía que si no mantenía su mente ocupada, la desesperación y el miedo la consumirían. Cada mañana, se obligaba a salir del campamento, a revisar las trampas que había colocado para cazar zorros, y a mantenerse en movimiento, aunque el frío le calara hasta los huesos. Durante ese largo invierno, Ada se volvió más resiliente. Aprendió a moverse con agilidad en el paisaje ártico, rastreando las huellas de los zorros y otras criaturas que podían proporcionarle algo de alimento. La caza no siempre era exitosa, pero su determinación era inquebrantable. Sabía que debía sobrevivir, no solo por ella misma, sino por la promesa de volver a ver a su hijo Bennett. Esa esperanza la mantenía en pie. Cada vez que lograba atrapar un zorro o un ave, sentía que el pequeño éxito era un paso más hacia su regreso. Número 6. El despertar de la primavera. Después de meses de oscuridad y frío interminables, algo en el aire comenzó a cambiar. El invierno polar, con sus garras implacables, empezaba a liberar su agarre sobre la isla de Wrangel. Para Ada Blackjack, la llegada de la primavera representaba un tenue rayo de esperanza en medio de su aislamiento. No es que la temperatura mejorara de inmediato, pero pequeños signos de vida comenzaban a aparecer. Los días eran más largos, aunque el sol seguía siendo tímido, asomándose apenas sobre el horizonte, pero esos breves momentos de luz daban un respiro emocional a Ada. A pesar de los nuevos desafíos que traía la primavera, como el deshielo y la dificultad para moverse entre el barro y la nieve que se derretía, Ada veía esta estación como un respiro de la brutalidad del invierno. Había sobrevivido lo inimaginable, el invierno ártico en soledad, y lo había hecho superando sus propios miedos y aprendiendo a depender únicamente de sus habilidades. Ahora, con la primavera en el aire, todo parecía un poco menos aterrador. La vida silvestre también comenzaba a despertar, y con ella, Ada veía una oportunidad de mejorar su alimentación. Durante el invierno, la caza había sido escasa, y aunque Ada había aprendido a atrapar zorros y cazar aves,
no siempre era suficiente. Pero con la llegada de la primavera, más animales empezaban a moverse por la isla, incluidos los osos polares, que seguían siendo una amenaza constante. A medida que el hielo se derretía, las focas también regresaban a las costas, y aunque cazar una foca era una tarea ardua y peligrosa, Ada había demostrado que tenía las habilidades necesarias para hacerlo. El tiempo que había pasado sola no solo la había convertido en una cazadora más eficiente, sino que también había transformado su manera de enfrentar los peligros. Cada vez que un oso polar aparecía cerca del campamento, Ada ya no sentía el pánico que solía paralizarla. Ahora su reacción era instintiva. Sabía cuándo debía quedarse quieta, cuándo debía disparar y cómo mantener su distancia de esos depredadores gigantes. Aunque los osos seguían siendo una amenaza, ya no dominaban sus pensamientos ni sus miedos. Número 7. La larga espera. Con la primavera asentándose sobre la isla Wrangel, Ada Blackjack comenzó a experimentar algo que había anhelado durante los interminables meses de invierno: más luz solar. El paisaje ártico, que antes parecía envuelto en una noche eterna, ahora se llenaba de destellos de luz. Aunque la isla seguía siendo fría y desolada, los pequeños cambios en el clima eran suficientes para darle a Ada una chispa de esperanza. Sin embargo, la luz también traía consigo una nueva inquietud: la incertidumbre sobre cuánto más tendría que esperar para ser rescatada. El paso de los días, las semanas y los meses sin ninguna señal de ayuda se volvía una tortura emocional. Cada mañana, Ada se levantaba con la esperanza de que ese día, al mirar hacia el horizonte, vería un barco que llegaría para salvarla. Sin embargo, la realidad siempre le traía la misma imagen: el vasto océano congelado, las interminables montañas de nieve y ni rastro de otro ser humano. A veces se preguntaba si los 3 hombres que habían partido en busca de ayuda habían logrado sobrevivir, o si sus cuerpos yacían congelados en algún lugar del mar de Chukchi. Pero rápidamente apartaba esos pensamientos. Sabía que pensar demasiado en ellos solo la hundiría más en la desesperación. A pesar de la soledad y la incertidumbre, Ada no permitió que su rutina se desmoronara. Cada día seguía cazando y asegurándose de que el campamento estuviera en buen estado. Aunque ya no tenía que cuidar de nadie más que de sí misma, esas tareas se habían convertido en un salvavidas emocional. Saber que estaba haciendo algo útil, algo que le ayudaría a sobrevivir, le daba una sensación de control en medio del caos. Además, las habilidades que había desarrollado durante el invierno le permitieron moverse con más confianza por la isla, lo cual era esencial, ya que las temperaturas seguían siendo traicioneras, y la vida silvestre aún representaba tanto un recurso como una amenaza. Uno de los momentos más tensos que Ada vivió durante esa primavera fue cuando un oso polar particularmente grande y agresivo se acercó demasiado a su campamento. A pesar de sus preparativos y la barrera de cajas que había construido alrededor de su tienda, sabía que si el oso decidía entrar, no tendría muchas opciones para defenderse. Durante horas, Ada se mantuvo dentro de su refugio, con el rifle en la mano, escuchando los gruñidos del animal mientras husmeaba cerca. El miedo era palpable, pero Ada sabía que el pánico no la llevaría a ninguna parte. Había aprendido a controlar sus emociones en esos momentos de máxima tensión. Finalmente, el oso se alejó, dejándola agotada pero viva. Cada encuentro con un oso polar era un recordatorio de la fragilidad de su existencia en la isla. Estos gigantes blancos eran los verdaderos dueños del Ártico, y Ada sabía que cualquier error podía costarle la vida. Aún así, cada vez que lograba sobrevivir a una de esas situaciones, sentía que su confianza en sí misma aumentaba. Sabía que estaba más fuerte, tanto física como mentalmente, que cuando había llegado a la isla. Pero esa fuerza no hacía que la soledad fuera más fácil de soportar. En esos momentos de quietud,
Cuando el viento ártico no rugía y los animales salvajes no rondaban cerca, Ada solía sentarse fuera de su tienda y mirar al cielo. El aire frío quemaba su piel, pero la vastedad del horizonte le recordaba la libertad que alguna vez había sentido. Se preguntaba si volvería a caminar por las calles de Nome, si podría abrazar a su hijo Bennett nuevamente. La imagen de su hijo era un consuelo constante, pero también una fuente de angustia. ¿Seguiría vivo? ¿Estaría pensando en ella? La idea de que él estuviera esperando su regreso la mantenía con vida. Tenía que regresar, no solo por ella misma, sino por él.